salvación, nuestra ayuda y esperanza. Ven y extiende tu perdón, aunque no lo merezca. Mi alma, por tu gran compasión, por tu santo y fiel amor, te imploro redención, no mires mi error. Ayúdanos, Señor, por tu nombre, sálvanos por tu compasión, perdona nuestras faltas por amor a tu corazón. No por quienes somos, sino por quien eres tú. Glorifícate en nosotros, oh Dios de luz. Bueno, mis amados, Dios me los bendiga en este día. Bueno, quiero darles un estudio, ¿verdad? Complementado un poco, en la cual nosotros, ¿verdad? Hablamos, defendiendo esta verdad, defendiendo esta palabra, defendiendo nuestras creencias, nuestra fe, por encima de todo. El origen de todo fue primeramente Dios. Dice, el plan de Dios era crear a un ser. Ya sabiendo que Él, siendo soberano, nos dio a la creación o a su creación el libre albedrío, ¿vale? En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado. ¿Por qué? Por orden de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosa invisible. En Génesis 2, capítulo 2, verso 1 nos dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? En Salmos 33:6 dice, por la palabra, el verbo, que es la palabra, vino el Señor a morir por nosotros por los ángeles. Realmente no es así, porque los ángeles, ellos son espíritus que no tienen ni carne ni sangre, entonces son espíritus ministradores. No es como nosotros somos hechos, ¿verdad? Como nos ha hecho el Señor, con todas las propiedades que dicen que los elementos químicos tenemos y existen 118 elementos químicos, en los cuales los 90 elementos se encuentran en la naturaleza. Somos hecho parte, o sea, nuestro ser, nosotros mismos somos parte de la naturaleza. Aquí confirma en Génesis, ¿verdad? 1:7, en Génesis 2:7, donde habla el Señor que Él sopló aliento de su nariz y hizo al hombre, ¿verdad? Hizo un ser de qué? Dice que del polvo de la tierra. Entonces, existen los elementos mayores, los menores y los olielementos, ¿vale? Como por ejemplo, el nitrógeno, el oxígeno, siendo el 65%, ¿vale? Y el carbono.
Los menores serían sodio, potasio, cloro, calcio, hierro, magnesio. Y los pequeños serían aluminio, cobalto, cobre y zinc. Bueno, como muchos otros, ¿vale? ¿Por qué Dios creó primero a los ángeles? ¿Cuál fue el propósito de Dios en crear a los ángeles? Bueno, ustedes van a ver aquí a mi perrito, a mi niño, porque estoy en la finquita y bueno, no se puede. Dios creó a los ángeles para compartir primero su amor y su gloria, su gran propósito establecido en el corazón del Creador desde el principio, desde antes de Él fundar y crear esta tierra, ¿vale? Ellos fueron seres creados antes que nosotros, como los animales fueron creados antes que nosotros, ¿vale? Para la adoración angelical. ¿Cuál fue el propósito de Dios hacia estos ángeles? La adoración angelical. Que ellos estuvieran siempre adorando de una manera con libre albedrío, con amor, ¿verdad? No por obligación, adorando al Creador, porque eres Dios, ¿vale? Mamá. Papito, estoy haciendo el audio, por favor. Tienes la mochilita en el coche, vete, mi amor, y te coges allí. Es verdad que Dios primero creó los ángeles, ¿a que sí? Primero después las personas. Claro, mi amor. Así fue. Entonces, ellos son seres inteligentes. Ángeles y humanos era el propósito de Dios unirlos. ¿Para qué? Para una sola misión, ¿vale? Era una gran expresión de amor. No era porque Dios estuviese solo, se encontrase solo, sino simplemente es porque Dios quería compartir todo lo que Él es y lo que Él tiene, ¿verdad? Compartirlo a todos nosotros. ¿Cuándo Dios creó el tercer cielo? El tercer cielo ha existido de siempre. En 2 Corintios 12:2 dice el apóstol Pablo: hace 14 años fui llevado al tercer cielo. Si fue en mi cuerpo, no lo sé. Si fue fuera del cuerpo, tampoco lo sé. Él dice que él fue llevado al tercer cielo donde no se podía hablar palabras sublimes. O sea, él estaba tan maravillado de haber sido elevado a ese tercer cielo, que es la morada de Dios, ¿verdad? Se considera que este tercer cielo es el reino espiritual, donde le llamamos paraíso, ¿vale? Se describe que este paraíso fue creado al principio de todas las cosas juntos con las huestes celestes, ¿vale? O sea, Dios creó todo junto, ¿verdad? Para compartirlo con ellos. O sea, Dios tuvo ese detalle primero con esos ángeles, ¿verdad? De unos ángeles poderosos, extraordinarios para, ¿verdad? Dios poderles dar y compartir al haberlos creado, pero los creó con un libre albedrío de elegir. Entonces, ese tercer cielo fue creado, ¿verdad? De igual modo los ángeles, mucho más antes que la tierra física, ¿vale? En Ezequiel 28, 12, 17 describe una rebelión que hubo en el monte santo de Dios. Y también describe el Edén como el huerto del Edén en la cual Luzbel se encontraba. Vale. Si nosotros nos ponemos a pensar que dice la palabra que lo que está hecho en la tierra, lo hemos leído antes, es parte de lo que está, pero lo que está hecho en el cielo, es parte de lo que está en la tierra. Quiere decir que lo que está en el cielo es una parte de lo que está en la tierra, no es toda, porque el cielo está completo, la tierra no, ¿verdad? Por la decadencia del pecado, Dios no ha podido, ¿verdad?, poder hacer, aunque Él la hizo al principio, esa obra maravillosa, pero al hombre haber pecado, pues limitó. No es que Dios esté limitado, pero sí el Señor no podía aprobar el pecado a los seres que Él había creado, ¿verdad?, para que esto avanzase con este pecado, sino que el Señor tuvo que dejar de hacer
cosas que tal vez el hombre deseaba, porque el hombre siempre sus pensamientos en Génesis 6 dice que eran pensamientos de mal. Entonces Dios no podía permitir que el hombre siguiese, ¿verdad?, con la destrucción. En este caso vemos Juan Caín y Abel, como ellos, ¿verdad?, la decadencia, donde el Señor le dice que se enalteció tu corazón, ¿verdad?, donde le dice que a las puertas estaba el pecado, le dice a Caín, y Caín dice que cayó su semblante, o sea, Caín en ningún momento, y esto es un fruto donde nos habla, ¿verdad?, con lo que pasó en el cielo, con este ángel, ¿verdad?, Luzbel, que es lucero, portador de luz. La rebelión que este ángel ocasionó en el cielo, ¿verdad?, primero ocasionó mucho dolor y mucha tristeza a Dios, porque el haber perdido esos seres que él había creado, para Dios fue muy triste, aunque él ya sabía realmente que él, al hacerlos con libre albedrío, tanto a los ángeles como a los seres humanos, se arriesgaba a que llegásemos a la traición, ¿verdad? En este caso a la rebelión. Y eso fue lo que pasó en ese paraíso o en esa morada, ¿verdad?, que es el tercer cielo. Entonces, cuando dicen el monte santo de Dios tú te paseabas, puede ser que ese ángel, ¿verdad?, haya disfrutado de ese huerto del Edén en su tiempo. Y ese ángel querubín aún todavía no había caído en pecado, ¿verdad? Porque el ser humano no fue creado sino hasta el sexto día. Entonces, creo que fue hasta el sexto día, me parece que sí. Bueno, claro, en el cielo debería o debe de existir un huerto del Edén también. Por eso te digo, lo que está en el cielo también Dios lo establece en la tierra. Le gustaría, ¿verdad?, al Señor hacer muchas cosas por la tierra, pero debido al pecado, Dios, ¿verdad?, se limita a poder actuar como a Él le gustaría. No porque Dios esté limitado, vuelvo y lo repito, sino porque nosotros, ¿verdad?, por nuestra rebelión o por nuestras manera de pensar no correctas a la de Dios, o por no conocer, o por mil historias, pues a veces no recibimos los resultados que nos gustaría a los seres humanos en esta tierra. Y qué bonito es achacarle la culpa a Dios, ¿verdad? A veces por los fracasos humanos, ¿verdad? Porque mucha gente siempre quiere buscar un culpable antes de reconocer su pecado, ¿verdad? Eso es lo que el ser humano hace, como hizo Adán cuando Eva pecó. Al principio la vio muy bonita, dice, oh, carne de mis carnes y hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Pero cuando ella pecó, él no se hizo responsable. Él dijo, no, la mujer que tú me diste es esa, arréglatelas con esa. Y el Señor llamó a Eva, pero la responsabilidad realmente era del hombre, ¿vale? Entonces, como ya Luzbel ya no era Luzbel, sino ya era Satanás o la serpiente antigua o el dragón, como lo dice en Apocalipsis, ¿verdad? Ya no era, perdón, ya no era ese portador de luz, sino ya era piedra de tropiezo. Pues ya el hombre, ya al haber sido creado, Dios pues lo pone a prueba, ¿verdad? Dios nos prueba el corazón, porque Él no quiere, desde luego, y eso lo sabemos todos, ser como hoy en día, ¿verdad? Están los sistemas de IA y todas estas cosas avanzando de un montón, que ya no sabes tú cuando, por ejemplo, pones un documental, Dios mío, porque el enemigo quiere falsificar una cosa con la verdad y la verdad con la mentira. Y uno a veces cuando pone un documental parece tan real, pero realmente la autenticidad, ¿verdad?, se ve, ¿vale? Y no todo lo que veamos es verdad, porque está todo muy manipulado, ¿vale? Y ese es el plan del enemigo. Ese es el plan del enemigo para estos últimos tiempos, y así nos lo dice el Señor, ¿vale? Entonces, ¿por qué Dios creó a estos ángeles? Dios crea a los ángeles para compartir su amor y su gloria y su propósito, ¿verdad? Lo hemos dicho. Siendo ellos esos seres inteligentes, ¿vale? Como una expresión de amor, el Creador hacia ellos. Decimos que en el Génesis 6, si tú te lees, dice que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. De igual modo al Señor le dolió en su corazón haber creado, ¿verdad?, a estos ángeles que se rebelaron. No a los que les sirven hoy en día, que somos mayoría, sino a los que se rebelaron, ¿verdad? Porque Luzbel en ese entonces pues se llevó bastante ángeles, que hoy en día son los ángeles caídos, que son Satanás y
sus demonios, o sea, los que le sirven a él. El propósito de ellos, destruir a la humanidad. El propósito de ellos, destruir a los hijos de Dios. El propósito de ellos es que nos callemos la boca y no digamos realmente quién es ese ángel que está actuando desde Caín y Abel, desde Adán y Eva, hasta, ¿verdad?, hasta hoy en día. Bueno, en segunda de Corintios 12:2 dice que el apóstol Pablo habló esto. Bueno, ya lo hemos hablado. Vale. En Ezequiel también hemos leído. Bueno. Entonces, lo que está en el cielo, Dios lo ha hecho. En la tierra y en el cielo, por la palabra, se hizo. Eso nos indica que la justicia de Dios y la voluntad del cielo sea establecido en donde, en esta tierra, ¿vale? Ese es el propósito de Dios. A veces el enemigo, el opositor, nos quiere frenar a los propósitos divinos, pero por eso tenemos que avanzar. No podemos mirar como la mujer de Lot, hacia atrás, porque realmente él lo que quiere ocasionar en esta tierra es difundir el temor, y lo está logrando. Por eso nosotros debemos de refugiarnos ante este Dios de gloria que quiere darnos, porque todo esto que nosotros vemos físicamente, que se ha creado, eso va a ser destruido. No con agua, pero sí con fuego. Será destruido. Entonces, debemos de entender de que esto es pasajero, de que lo que vivimos es pasajero, que lo eterno está arriba, ¿vale? Hay algo que dice, ¿en la marrones o en la blanca? Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos de mal, ¿vale? En Santiago 1:3 dice que Dios nunca tienta al hombre. Entonces este verso no sé si está mal puesto, ¿verdad? Está en San Mateo 6:9-13. Venga tu reino, sea tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y si nosotros leemos la oración del Padre Nuestro en la versión católica, dice, venga tu reino en la tierra como en el cielo. También está mal dicho. Entonces tiene que decir, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también se ha establecido aquí en la tierra. Son pequeños detalles que yo miro, ¿verdad? Me pongo un poco de diferencia, son cosas que les quiero compartir. Bueno, tampoco los que conocemos la verdad, pues sabemos realmente que todo se establece del cielo a la tierra, ¿vale? ¿Por qué el Señor permitió a Pablo de Tarso? Porque debemos de entender algo. Satanás no puede hacer algo sin el permiso de Dios. Podemos ver la historia de Job, podemos ver la historia de Josué, cuando el adversario, ¿verdad?, acusó a Josué, ¿verdad?, a ese tizón, ¿verdad?, ese tizón ardiente, y cómo el Señor lo limpia, cómo Satanás peleó contra el ángel Miguel, queriéndole quitar el cuerpo de Moisés, ya cuando Moisés había muerto. Y el Señor le dijo que el Señor te reprenda. Dice que no refirió palabra de maldición contra él, sino que le dijo directamente que el Señor te reprenda, ¿vale? Entonces vemos que este usurpador no respeta autoridad. Este usurpador no respeta nada. El deseo de él es ir en contra de la voluntad de Dios y poder impartir, influenciar de una manera astuta al ser humano para que se vayan en contra de los mandamientos de Dios y vayan en contra de Dios, ver a lo que Dios estableció desde hace muchos años, ¿vale? Entonces, Dios permitió a Pablo en su tiempo, cuando Pablo de Tarso, conocemos la historia, aquello era un hombre malo que se creía que hacía servicio a Dios, un hombre que mataba a cristianos como comer pan, ¿eh? Se metía a violencia, hacía atrocidades, hasta que un día el Señor se le presenta y le dice, Saulo, le dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar con el aguijón. Como que le dice, tú estás peleando, matando a mis seguidores, a mis hijos, pero tú estás en contra de mí y no en contra de ellos. Entonces entendemos que aquellos que nos odien en esta tierra, aquellos que nos deseche, por así decirlo, aunque no debería de importar, ¿verdad? Porque sabemos realmente, el Señor dijo, no nos dejaré huérfanos. Y el Señor sabía lo que teníamos que pasar y lo que teníamos que vivir en esta tierra. Aflicciones, pero en medio de las aflicciones Él estaría, ¿verdad?
Entonces, ¿que duele y da tristeza? Sí, porque hay mucha apatía en el pueblo de Dios, mucha apatía. Muchas veces tú compartes algo de Dios y la apatía coge y pone otra cosa más para tapar. Entonces es una cosa, usted no está despreciando no me está despreciando ni a mí ni a aquellos que comparten el Evangelio de Cristo. Usted está despreciando la corrección de Dios, porque puede ser que Dios te quiera hablar a través de ese mensaje. Así que no seamos apáticos, ¿vale? Sino seamos sabios y nuestro oído presto y nuestra vista a Jesucristo, que es a que tenemos que dar cuentas. Bueno, dice... ¿Qué pasó acá? Pablo entrega, dice en primera de Timoteo 1:20, dice que Himenesio y Alejandro son dos ejemplos. Y dice Pablo, yo los expulsé. Yo, o sea, no Dios, Pablo. Yo los expulsé y los entregué a Satanás. Qué fuerte. Para que dice, para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Esos hombres, me imagino que habrán sido personas que conocieron la verdad y de repente el diablo los engaña, como hace el enemigo, porque ese es el plan de él, ¿verdad? Influir, temor y confusión. Los engaña y ellos pues se dejaron engañar y abrazaron ese engaño, ¿vale? Porque eso es lo que hace el pecado. Entonces Pablo dice también en 1 Corintios 5:5, dice que yo los expulsé y los entregué a Satanás. Cuando una persona es entregada a Satanás, en este caso Pablo lo hizo, ¿vale? En Apocalipsis también hay un verso donde lo dice. ¿Por qué propósito lo hace Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Cómo así que podemos ser entregados a Satanás? ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Bueno, si usted insulta o blasfema contra un presidente o contra un gobierno de verdad que Dios lo ha puesto, porque Dios lo permite. Aunque Satanás esté influenciando por medio de ese gobierno al mundo para su propósito macabra, pero Satanás también es usado, escúcheme, para la gloria de Dios. Porque lo que Satanás hace, luego Dios lo avergüenza y luego los planes de Dios son hechos conforme a su propósito y conforme fue establecido. Dice que todo se establecerá conforme al diseño del Señor. Si usted insulta a un presidente, en el artículo 525 de Códigos Penales, tendrás una sanción entre 8 y 14 meses. Eso le va a doler a la persona. Si la persona no tiene, ¿verdad?, los recursos para poderlo pagar, lo va a llevar a la ruina. Conllevándolo a penas de ¿qué? A penas económicas. Aquí, ¿qué hace el gobierno? Trae un castigo, ¿verdad? Y castiga la carne. ¿Qué hace aquí Pablo de Tarso cuando dice lo entregará a Satanás? Trae un castigo a nivel espiritual, pero Dios tiene un propósito de este castigo. ¿Cuál es ese propósito? Para que la carne sea destruida, el pecado tiene que ser destruido en nosotros, tenemos que morir al pecado cada día, y que esta persona, al ser entregado a Satanás hacerle lo que él quiere sin la protección de Dios, esa persona reconozca, aunque sea en su último momento de vida, y entienda que Dios tenía el plan y el propósito de la salvación para su alma. Entonces aquí es como un castigo a nivel espiritual, ¿vale? Ustedes lo pueden valorar un poco injusto, pero es que la justicia, si hay justicia en la tierra, dice el Señor que hemos también de obedecer los gobiernos, más no leyes que vayan en contra del gobierno divino. Entonces ahí ya no tenemos que obedecerlas, ¿verdad? Porque van en contra del gobierno divino. Así que nada, mis amados, este era el mensaje que les quería dar, que podamos entender que Dios tiene establecido en nosotros el
¿cómo les digo yo? El propósito de nosotros poder sumergirnos en Él. Pues ese era el mensaje, mis amados. Dios tiene un propósito hermoso en cada uno de nosotros, que no seamos obstáculo para los propósitos de Dios, que nosotros podamos sumergirnos en su palabra, porque es la que nos va a dar la paz, la que nos va a dar la seguridad en medio de un caos, en un mundo que está totalmente loco, donde hay inseguridades, inestabilidad, donde las personas ya no saben realmente, está pasando tantas cosas aquí en Europa, en España, se están movilizando cosas muy rápidas, pero todo fue establecido, ¿verdad? Todo es establecido y es permitido. No quiere decir que Dios lo provoque, no, sino que en medio de los planes del corazón malo del hombre, los planes del corazón malo del hombre, ¿verdad? Dios también tiene planes para personas, ¿verdad?, que puedan llegar al conocimiento de esta verdad. No hay amor más grande y más hermoso que el amor de Dios. De verdad lo digo. El amor de Dios, como dice la canción, es maravilloso. Pero no porque lo dice una canción, sino porque nosotros, aquellos que conocemos esta verdad, lo experimentamos día a día. La misericordia, la bondad, el amor, la fidelidad, la grandeza de nuestro Dios. Que a pesar de dificultades, de adversidades, de problemas, Él va a estar ahí en todos los momentos para darnos un empujoncito, ¿verdad? Él está ahí como empujándonos, ¿verdad? Sigue adelante, avanza, yo estoy contigo, no temas, no tengas miedo, que yo voy delante de ti. Eso es lo que hace nuestro Padre, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Así que nada, ¿cómo no amar este Evangelio? ¿Verdad? Que es una riqueza para nuestra alma, mis amados. Les saluda a su servidora Ana. Dios me los bendiga. Aquí estoy, ya ves, aquí pasa el uno, pasa el otro. Pero bueno, como dice el Señor, hay que predicar este evangelio en todo tiempo y en lo que haga falta. Hay que buscar los momentos para hacerlo. Así que no sea esto, ¿verdad?, una excusa, ¿verdad? Decir, ay, es que no tengo tiempo. No, el tiempo lo tenemos. Lo que pasa es que hay que buscarlo. Yo digo, Señor, donde sea, en el coche, donde sea, tendré que impartir. Y tenemos que impartir, mira, mis amadas, mis amados, este evangelio de salvación. Así que bendiciones para todos. Un fuerte abrazo. Familias, bendiciones. Familias, mil bendiciones.